Arranquemos con una realidad dura, ¿eh? El cáncer de ovario es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico. Así es. Y lo que más alarma, creo, es que 3 de cada 4 casos se descubren ya muy avanzados. Exacto. Y eso, bueno, impacta directamente el pronóstico. Hoy la idea es explorar a fondo esto que sabemos sobre el cáncer de ovario. Bien, O sea, por qué afecta más a ciertas edades, qué factores influyen, por qué es tan difícil detectarlo a tiempo y cómo se clasifica, digamos, para entender bien hasta dónde ha llegado. vale, perfecto. Empecemos por el panorama general. ¿Qué tan frecuente es y a quiénes afecta más? Bueno, es el tercer cáncer ginecológico más común y afecta sobre todo a mujeres entre los 50 y los 70 años, principalmente. Ajá, Y como decías, el gran problema es ese diagnóstico tardío, ese 75% que se detecta en etapas 3 y 4. es altísimo. Altísimo. Y se asocia a un mal pronóstico en casi la mitad de los casos, un 46%. Eso explica por qué es la primera causa de mortalidad ginecológica. ¡Qué fuerte! Eso realmente subraya la gravedad de detectarlo tarde. A ver si entendiendo los factores que aumentan o disminuyen el riesgo, encontramos algo. ¿Qué sabemos ahí? Mira, por un lado, los factores que aumentan el riesgo son la edad avanzada, como dijimos, la historia familiar, sobre todo si hay mutaciones genéticas conocidas como BRCA1 o 2. Esos son los genes de reparación del ADN, ¿verdad? Si fallan... Exacto, si fallan, el riesgo sube bastante. También no haber tenido hijos, lo que llamamos nuliparidad, Ok, y un periodo reproductivo más largo, o sea, empezar a menstruar muy joven o que la menopausia llegue más tarde. entendido. Y en contraste, ¿qué factores podrían proteger? Y acá hay algo interesante, ¿viste? Los factores protectores incluyen tener varios hijos, o sea, la multiparidad. Lo opuesto a la nuliparidad. Justamente. También el uso de anticonceptivos orales, algunas cirugías como la histerectomía o la ligadura de trompas, e incluso condiciones que impiden la ovulación regular, la anovulación. O sea que parece haber una conexión con la ovulación constante. Podría ser, sí. Muchos factores de riesgo se asocian a más ciclos ovulatorios a lo largo de la vida, y los protectores, de alguna manera, los interrumpen o disminuyen. Es una línea de investigación. Fascinante. Ahora, si es tan letal porque se detecta tarde, ¿por qué es tan difícil de encontrar al principio? ¿Qué pasa ahí? Ese es el meollo del asunto. Es que en etapas tempranas es como un enemigo silencioso. Crece lento y no suele dar síntomas claros. Claro. Y cuando aparecen, tienden a ser muy vagos, cosas que uno puede confundir fácilmente. Hinchazón abdominal persistente, molestias o dolor en la pelvis, a veces algún sangrado uterino anormal. Síntomas que podrían ser 1000 cosas. Exacto. Por eso es tan complicado. Y cuando sí hay señales como para prender las alarmas. Bueno, los signos que nos alertan de una posible malignidad ya suelen indicar que la cosa está un poco más avanzada. Ajá. Hablamos de, por ejemplo, acumulación de líquido en el abdomen, lo que se llama ascitis, o un tumor pélvico que al examinar se siente fijo, adherido. Ok. También nódulos en una zona específica de la pelvis, el fondo de saco de Douglas, o que ambos ovarios estén afectados. Esos ya son signos de alerta importantes. Con síntomas tan vagos al inicio y estas señales ya más tardías, ¿no hay forma de hacer un tamizaje, una prueba de detección para la población general? Uf, esa es la gran pregunta. Y la respuesta, lamentablemente, es que no se recomienda un tamizaje masivo. ¿Por qué? El famoso CA125. Claro, el CA125 es el marcador tumoral más conocido para esto, pero el problema es que es poco específico. Puede elevarse por muchas otras causas que no son cáncer, incluso condiciones benignas. Entiendo. El ultrasonido transvaginal, la ecografía, sí tiene mejor sensibilidad para ver los ovarios directamente. Pero imagínate, no es práctico ni costo efectivo para hacérselo a toda la población femenina de forma rutinaria. Claro, no es viable. Entonces, sin tamizaje efectivo y con síntomas iniciales esquivos, ¿cómo se llega finalmente al diagnóstico y se sabe qué tan avanzado está? Se necesita combinar varias herramientas. La ecografía transvaginal, idealmente con Doppler para ver el flujo sanguíneo del tumor, es clave. Ajá.
Luego, para ver la extensión, si se ha diseminado, se usan estudios como la tomografía computarizada, la TC, o la resonancia magnética, la RMN. Para tener el mapa completo. Exacto. Y también son cruciales los marcadores tumorales en sangre. El CA-125, como decíamos, es el principal para los tumores epiteliales, que son los más comunes, como el 75% de los casos. Pero hay otros importantes, como la AFP y la HCG, que son vitales si se sospecha un tumor de células germinales, otro tipo. Ok, se van sumando piezas. Pero la confirmación definitiva, el diagnóstico de certeza, viene de la cirugía. Se hace una laparotomía exploratoria. ¿Una cirugía para diagnosticar? Sí, y tiene un triple propósito, de hecho. Primero, obtener tejido para analizarlo bajo el microscopio y saber exactamente qué tipo de cáncer es, la histología. Segundo, ver directamente hasta dónde se ha extendido, o sea, estadificar la enfermedad. Y tercero, intentar extirpar la mayor cantidad posible de tumor visible. Eso se llama citorreducción. Mencionaste la estadificación. ¿Por qué es tan crítica y cómo funciona básicamente? Es fundamental porque define el pronóstico y el tratamiento. Usamos el sistema FIGO, que es la clasificación estándar internacional. Ok. De forma muy simplificada. Estadio 1, el cáncer está confinado a uno o ambos ovarios. Estadio 2 ya se extendió a otros órganos dentro de la pelvis, como el útero. Bien. Estadio 3 afecta el revestimiento del abdomen, el peritoneo o los ganglios linfáticos de la zona. Y estadio 4, bueno, ya hay metástasis a distancia, en órganos como el hígado o los pulmones. Entendido. ¿Y el impacto en la supervivencia? Aquí es donde se ve la crudeza del diagnóstico tardío. La supervivencia a 5 años cambia drásticamente. En un estadio 1 puede superar el 80, incluso el 90%. Muy alta. Sí, pero en un estadio 4 cae a menos del 20%. ¡Wow! ¡Qué diferencia abismal! Es brutal. Totalmente. Esto realmente dimensiona la urgencia de poder detectar esto antes. Sin duda. Y sobre esa cirugía que mencionaste, la citorreducción, ¿cuál es el objetivo? La meta es lograr lo que se llama una citorreducción óptima. Idealmente, que no quede nada de tumor visible o que si quedan restos sean muy pequeños, menores a 1 centímetro. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque sabemos que cuanto menos tumor residual quede después de la cirugía, mejor va a ser la respuesta a los tratamientos que siguen, como la quimioterapia. Mejora mucho el pronóstico. Tiene sentido. Claro. Y también hay criterios, ¿no? Situaciones donde de entrada se ve que el tumor es irresecable, como una citis muy masiva o niveles altísimos de CA-125 que indican que la cirugía inicial quizás no sea la mejor opción. Entendido. Queda clarísimo entonces que el gran desafío con el cáncer de ovario sigue siendo esa detección tardía. Conocer los factores de riesgo, estar alertas a síntomas persistentes, aunque sean vagos, es vital, sobre todo por esa enorme diferencia en la supervivencia entre detectarlo temprano y tarde. Exactamente. Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Frente a las limitaciones que tenemos hoy para un tamizaje efectivo en la población general. Sí. ¿Qué innovaciones podríamos esperar? Quizás nuevos biomarcadores mucho más específicos, o avances en imagenología, o incluso la inteligencia artificial. ¿Qué podría ser la clave para, digamos, cambiar este paradigma y permitirnos detectar el cáncer de ovario mucho antes, cuando las chances de curación son radicalmente mayores?